Rosario, por el bienestar de la comunidad, la sala de Jairo. Les presento a nuestro invitado. Qué tema tan importante para todos los caleños. Qué tema tan significativo para la comunidad, para estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hablar del agua. Vital, ¿cierto? Vital el agua. Para mí es un honor contarlo entre mis amigos al invitado. Qué hombre tan sencillo, tan abierto. Todo lo que ha estudiado, porque ha estudiado y sigue estudiando, sigue investigando. Todo ese recorrido, así de grande y así de grande su calidad humana. A mí me place inmensamente, un respeto muy grande, una admiración, tener aquí con nosotros hoy al ingeniero Luis Darío Sánchez. Él es ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, tiene una maestría en ingeniería sanitaria y ambiental de la misma Universidad del Valle, tiene un doctorado en ingeniería de agua y ambiental de la Universidad Tecnológica de Delft, un pueblo en Holanda. Es un apasionado de la investigación, lee bastante, es un explorador del sol, le gusta la astronomía, tiene equipos en su casa para estar mirando de noche esa constelación, esa maravilla que tenemos, y tiene algunas teorías interesantes sobre el sol, sobre Marte, sobre Júpiter, Venus, de manera que me siento muy, muy orgulloso. Yo quiero destacar esta Colombia, así, con la capacidad, el currículum vitae de una persona como la del ingeniero, todo lo que él tiene de conocimiento, y ese mismo conocimiento lo entrega a diario como docente en la universidad, como director de SINARA hoy, y como un hombre que le quiere entregar a la comunidad, por ejemplo, una solución bien importante de agua para Cali. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí, muy amable. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes y televidentes del programa. Bueno, ingeniero, en términos muy sencillos, porque usted me imagino que manejará ecuaciones, cosas, en fin, programas químicos, físicos, no sé. De la manera más sencilla para un ciudadano que quiere que haya agua, que haga agua buena, potable, que se pueda consumir. ¿Qué es la filtración en lecho de río? Bueno, la filtración en lecho de río es una técnica muy antigua, ¿sí? Que desde los ancestros de hace más de 1000 años, muchas comunidades lo utilizaron, sobre todo las comunidades incas. Los egipcios también lo utilizaron. Y en los últimos 100 años se ha utilizado muy fuertemente en Alemania, Holanda y también en los últimos 30 años en Estados Unidos. ¿Sí? Fuertemente. Como le digo, ya el conocimiento está. Básicamente, conocer qué es un río. Un río es un sistema dinámico. O sea, que el río se mueve superficialmente, pero él a su vez está moviendo el agua hacia el fondo de él y la está filtrando. Entonces hay ríos que tienen unas propiedades muy especiales de filtrar y esa agua filtrada es la que alimenta posteriormente todos los acuíferos y con los años aporta a lo que llamamos el flujo subterráneo. O sea, el agua subterránea que se saca a grandes profundidades muy seguramente ha navegado a través de los ríos y lógicamente a través de los diferentes suelos. Entonces, conociendo esas propiedades, uno puede hacer que un río filtre agua y esa agua se puede extraer para usarla para lo que queramos. Entonces, la filtración en lecho de río se está utilizando no solamente para el consumo humano, sino también para la industria y también para la agricultura. Ingeniero, pues la noticia está en que vamos a tener agua de lecho de río filtrada.
Esa es la noticia. Pero perdone, excúseme que yo le haga esta pregunta, porque es que aquí nos demoramos tanto, ingeniero, si eso usted me dice que es tan ancestral, tan históricamente antiguo, y que hay unos ejemplos importantes ahora, como me ha citado Alemania, y además teniendo nosotros un programa tan importante como la ingeniería sanitaria en el Valle del Cauca a través de la universidad, porque de ahí han salido verdaderas mentes, hombres importantes en esto de la ingeniería sanitaria, ¿sí? Hay hombres muy importantes, yo los reconozco, y los he presentado. Con ustedes hemos tenido más frecuencia en conversar. ¿Por qué nos hemos demorado tanto? Bueno, nosotros, yo diría que la explicación está muy clara. Colombia es un país que ha tenido mucha agua. O sea, nosotros tenemos el 80% de nuestras fuentes de suministro de agua en el país son fuentes superficiales. El otro 20% se distribuye entre nacimientos de agua, agua lluvia y aguas subterráneas. Pero, ¿qué ha sucedido? Que en los últimos años, por las diferentes actividades antrópicas, explotación minera, agricultura, industria, las fuentes superficiales se han ido contaminando. Entonces, muchas fuentes superficiales ya no están a disposición, no por la cantidad de agua, sino por la deficiente calidad del agua. Entonces ya no es fácil uno tomarse directamente el agua de un río. Nadie toma directamente el agua del río Bogotá. No, tampoco somos capaces de tomarnos directamente el agua del río Cauca. Si nos vamos acá por el Ingenio y trotamos alrededor y a las orillas del río Meléndez, no somos capaces de bajar y tomarnos esa agua que está ahí en el río Meléndez. Y así lo mismo con el río Cali. Entonces, la disponibilidad se está viendo afectada en los últimos años por la deficiente calidad. Entonces, los riesgos son cada día más grandes. Y por esa razón es que precisamente en Estados Unidos tuvieron la necesidad de echarle mano a la filtración del lecho de río, porque los ríos superficiales, el agua superficial ya no era posible manejarla para tratamiento. Él es nuestro invitado, el ingeniero Luis Darío Sánchez, ingeniero sanitario, magíster en ingeniería sanitaria también, hoy en la sala de Jairo, diciéndonos por qué Cali tiene una solución para el agua cuando el Cauca venga turbio y no haya posibilidad de potabilizarla. Gracias, ingeniero. Estamos en la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Haz realidad tus sueños y alcanza tus metas estudiando en la Universidad Libre uno de nuestros programas de pregrado o posgrado. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad.
Yo soy Hoa de Vietnam. En mi país es un gran exportador de arroz del mundo, pero en Colombia me gusta mucho orisa porque esta es muy rico. Hola amigas, amigos, recuerden, tenemos una cita este 26 de enero, única función, abriendo la 6ª temporada en el Teatro Jorge Isaac, Somos Colombianos y qué. Soy Carlos El Mono Sánchez, boletas en Colboletos 661-1111 para toda la familia, niños de 8 a 99 años. Nos vemos en el teatro, no se traguen la risa que todo lo que uno se traga siempre buscará por dónde salir. Ellos fueron los primeros que hicieron las patentes. Estamos al aire, ingeniero. Estamos hablando de Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos se compone de 50 estados, Sí. de los cuales 41 tienen esta técnica. Sí, 41 estados de los Estados Unidos ya tienen esta técnica. Estamos hablando de alrededor de unos 175 sistemas municipales y alrededor de 25 sistemas construidos a nivel de la industria, o sea, para todo el proceso de consumo interno de agua en las industrias. Ingeniero, allá en la planta de tratamiento de Puerto Mayarino, en el momento de el agua sale para el consumo humano, ¿qué cantidad de metros cúbicos nos entrega esa planta? Esa planta tiene una capacidad de alrededor de unos 6.6 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Esa es la capacidad nominal de esa planta. Si nosotros llegamos a sacar 5.5 metros cúbicos en el lecho del río Cauca, quiere decir que la planta se para y no tendríamos problema de abastecimiento. Bueno, la idea es precisamente que no se pare la planta. Pero no. Pero ingeniero, si allá en el desbaratado y en el río Palo hay problemas y viene turbia, entonces hay que pararla, como se ha parado. Claro, la tradición es esa, pero al cambiar a un esquema de captación como el que estamos mencionando, ya prácticamente no se disminuye, prácticamente desaparecerían esos fenómenos, porque inmediatamente entraría un sistema como este a operar todo el esquema, o sea, no se tendrían traumatismos. En el caso pues de que lleguemos a ese volumen de agua que mencionaste, ¿sí? En Estados Unidos les ha tocado hacer eso. Por ejemplo, en California lleva, hasta el año pasado llevaban 3 años de sequía en California. Y ciudades como Sonoma County le tocó recurrir a la filtración del lecho de río para poder garantizar todo el suministro en todas las épocas del año. Y ahí está funcionando. ¿Sí? Son sistemas en Estados Unidos están los sistemas más grandes del mundo de captación en filtración del lecho de río. En Alemania también hay sistemas grandes, pero no de esa magnitud. Son del orden de 2-3 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Pero en Estados Unidos ya grandes ciudades están recurriendo a eso y gradualmente se han venido transformando. Y aquí también se puede hacer lo mismo, o sea, aquí también se puede gradualmente ir transformando el sistema hasta tener un caudal considerable. El río Cauca. ¿Por qué se puede hacer esto en el río Cauca? En el río Cauca se puede hacer, primero porque el río tiene unas características excepcionales porque es un río de valle. O sea, el río es un río de valle. Un río de valle es que el río viene en su zona, su cuenca alta, pasa casi zona media, y en el caso del Valle del Cauca el río entra a un gran plan, a un gran valle. Entonces él, por sus eras geológicas y toda la cosa, él gradualmente ha ido llenando con material filtrante todo el valle. ¿Sí? Materiales filtrantes y arcillas ha ido llenando el valle. Entonces, en la medida que el río hace su recorrido, él tiene unos fondos que son de gravas y arenas. Por eso se extrae tanta arena del río Cauca para la construcción, que eso la gente no lo detecta. Pero la mayor parte de la arena de Cali viene del río Cauca. Si usted ve uno de los mayores sistemas de extracción está en Hormiguero, que es tradicionalmente conocido.
Juanchito, y toda esa zona es una zona de explotación de arena, precisamente por esas propiedades que tiene el río. Al tener esas propiedades, el río tiene una muy buena capacidad de filtración en su fondo y alimenta todo el lecho que está más abajo de él. Y por eso es que estas son zonas ricas en ese tipo de recursos. Entonces, esas son soluciones que llamamos ahora, que Naciones Unidas ha llamado soluciones basadas en la naturaleza. Quiere decir que la naturaleza trabaja para el beneficio nuestro, como lo hace un humedal, o como lo hace los sistemas de energía geotérmica. En la energía geotérmica, todo el trabajo de calentamiento, de todo el vapor se produce en el fondo de la tierra, sale, se ponen turbinas y se genera energía eléctrica. Aquí es lo mismo, aquí todo el trabajo, la filtración la hace el río, la va mandando al fondo de la tierra, y ahora lo que hacemos nosotros es estudiar muy bien esas propiedades para decir en dónde sí y en dónde no se puede extraer agua más limpia. Ingeniero, pasemos un momentico a lo de la energía. Ahora que se habla de energía limpia, de energías renovables, y que ya estamos viendo la energía solar y la eólica, pues, la del viento, quiero decir, esta, por ejemplo, ¿llega a ser limpia? La filtración, las energías eólicas y solares, o me está hablando de La primera que nos señalaste. la geotérmica. La geotérmica. Sí, claro, es una energía, es un sistema de energía limpio. Lo que llamamos nosotros energías alternativas. ¿Qué porcentaje tenemos en Colombia? Bueno, en Colombia no conozco no conozco experiencia porque nuestro sistema está basado en hidroeléctricas. En hidroeléctricas. Pero tenemos que dar el cambio. Tenemos que generar cambios. No, claro, Colombia puede ir gradualmente generando cambios, pero te digo que Colombia es un país muy rico en recursos hídricos y uno debería tener una política de Estado no una política de recursos hídricos, una política de Estado para los recursos hídricos. ¿Qué ciudad del mundo envidiaría tener lo que tiene Cali? No. 7 ríos. Cali y todos los demás, y más semejante río como es el río Cauca. Por eso nosotros en la universidad y en el instituto estamos empeñados y hemos dicho que una de las prioridades para nuestra sociedad es la recuperación del río Cauca. Porque el río Cauca es el sostenedor de todo el sistema ambiental y económico del departamento del Valle del Cauca. Y de ahí para abajo todas las demás regiones, pero en especial el Valle del Cauca, que lleva su nombre. Entonces, el río Cauca es un río que se puede recuperar. ¿Sí? Eso lo hemos hablado ya en diferentes foros, en diferentes seminarios. Hay muchas investigaciones que lo comprueban que el río Cauca lo podemos recuperar, pero si el río Cauca no le empezamos el trabajo ya, también lo podemos perder en muy pocos años. Quiere decir, perder es que lo volvemos irreversible, o sea, es un río que ya uno prácticamente, por mucho que le ponga conocimiento, ciencia, tecnología, podamos convertir un agua de esa en agua potable. Entonces, nosotros estamos a punta. Y la ciudad... Vuelve una cloaca, ríos que ya no se pueden ni tocar porque la infección lo mata a uno. O sea, si uno mira, por ejemplo, el río Bogotá es un río supremamente ya poluido, muy difícil, pero en cambio el río Cauca es un río que se puede perfectamente trabajar. O sea, estamos a tiempo de hacerlo, ¿sí? Y tenemos muy buen caudal. Ese es el sostenedor de caudal para nuestra región y para la ciudad. Información privilegiada hoy en la sala de Jairo sobre el agua. Nada menos, pero tampoco nada más. Haz realidad tus sueños y alcanza tus metas estudiando en la Universidad Libre uno de nuestros programas de pregrado o posgrado. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.
Ingeniero Luis Darío Sánchez, a propósito del río Cauca, yo sé que de hace muchos años, precisamente para recuperarlo, se necesita mucha plata y hay un COMPES. Yo le pregunto, hay un COMPES y ¿dónde está la plata? Esa es una pregunta muy interesante que yo pienso que también debe hacerse la dirigencia no solamente del Valle del Cauca, sino del país. Porque es que el río Cauca atraviesa una de las regiones más desarrolladas de Colombia y de América Latina, que es el Valle del Cauca. Entonces ese río hay que ponerle cuidado y hay que ponerle los recursos. Con el documento COMPES, desafortunadamente no se logró porque no hubo recursos para ejecutarlo. O sea, Entonces, nunca fue un hecho. Se armó, el documento se construyó, se aprobó, pero no se ejecutó. Entonces, y ahora lo que necesitamos es iniciar todo este proceso de la recuperación del río Cauca con una nueva filosofía. Una filosofía donde haya un trabajo más colaborativo entre las instituciones de la región. O sea, lo que estamos notando es, con todo lo que hemos revisado, es que si nosotros logramos hacer un trabajo en equipo entre las regiones y las instituciones, nosotros podríamos hacer avanzar significativamente a la recuperación del río. Mire que hay ejemplos en el mundo donde son mucho más complejos. Por ejemplo, el río Rin, que atraviesa todos los países europeos. Ellos tienen una comisión para la recuperación, donde trabajan instituciones y donde trabajan diferentes regiones, y es permanente. Aquí también estamos proponiendo que tengamos una comisión para la recuperación del río Cauca y ha venido trabajando en los últimos años. Y eso es fundamental para poder darle un giro a esa filosofía de trabajo frente a la recuperación del río. Sí, excúseme la metáfora, pero aquí es Cundinamarca y allá es Dinamarca. Sí. Ese es el problema. No, de acuerdo, pero es que, o sea, afortunadamente, cuando nosotros hablamos de la gestión integrada del agua, eso es lo que quiere decir. Y mire que hay cosas muy sencillas con las que se puede trabajar y un río se puede sostener. Mire, el solo simple hecho de tener un buen seguimiento y un monitoreo efectivo hace que un río no se deteriore. Un seguimiento es un seguimiento exhaustivo, ¿sí? Un seguimiento es que usted no le deje coger ventaja a ningún problema. Está alguien tirando residuos a las orillas del río, venga acá. Usted no puede tirar el residuo a las orillas del río, por favor mueva su residuo de ahí o vaya a otro sitio. Pero ¿qué ha sucedido? Que eso lo han dejado agrandar y agrandar y agrandar. Entonces cuando ya uno va a ver, el problema no se puede, un detalle tan sencillo como ese ya no se puede manejar. Y lo mismo pasa con la calidad. El llega y le dispara contaminantes y entréguele contaminantes. Si usted le hace el control adecuado, no tiene necesidad ni de hablar de tecnología ni de nada de esas cosas, sino el control adecuado. Mira qué está haciendo con ese vertimiento. Mira, este vertimiento no puede ir aquí, hay que voltearlo. Yo recuerdo hace muchos años que en el instituto nos tocó manejar, también en un trabajo coordinado entre instituciones, lo del río Pance. Y yo recuerdo que en el río Pance, recordemos todos cuando era el Parque de la Salud totalmente abierto, ¿qué hacían los kioscos que estaban a orillas del río Pance? Fritaba la señora la empanada y a dónde tiraba la manteca o el aceite, al río. Cuando hicimos toda esa labor educativa, esa labor de enseñanza de la gente, y se hizo un programa organizado con cosas muy sencillas, el río Pance, en esos puntos, se le acabaron los vertimientos. Hoy en día la vorágine, por ejemplo, allá en el club del departamento, tiene planta de tratamiento para sus aguas residuales. Te fíjese que sí se pueden hacer cosas muy efectivas. Ingeniero, más que eso, ¿qué noticias? ¿Qué noticias? Se pudo. Claro. Yo no sabía eso. Me da culpa, como Caleyo. Hace rato no voy al Pance. Pero, ¿cómo fue esa educación? Qué bueno destacar. Esto es noticia de primera página, para mí. Noticia de primera página, que hubiésemos recuperado una parte del río Pance y que hubiésemos educado a la gente que vaya, por ejemplo, las señoras que venden las empanadas. Y yo recuerdo mucho lo del caso del río Pance, fue porque en el caso, por ejemplo, de la vorágine primero tuvo planta de aguas residuales que planta de agua potable. Porque la gente le explicó, esto es una zona donde la gente viene a hacer ecoturismo, viene a hacer turismo especial. Entonces, la gente no puede ver ese tipo de contaminantes en el río porque no vuelve.
Entonces la señora entendió, no, entonces organizamos, entonces no entreguemos el tubo atrás. Se organizó un sistema muy sencillo de alcantarillado, que recuerdo en esa época se llamó Sistema de Alcantarillado Simplificado, y se llevó allá y después llevó a una planta de aguas residuales que era muy sencillo, era un sistema de humedales donde el agua se trataba y se salía al río totalmente limpiecita. Entonces fíjese que ese tipo de cosas sí se han demostrado que funcionan. Entonces aquí también nos toca hacer esa labor con el río Cauca, que es una labor costosa. Nadie va a decir que no es costosa, pero porque lleva muchos años de acumulación el problema. Pero pues ese costo, ¿contra qué lo comparamos? Exactamente. Y mire la virtud, mire que un río, mire la nobleza de un río como el río Cauca. Tenernos la oportunidad de generar un esquema de captación como las filtraciones en los lechos del río, donde el agua sale debajo del río Cauca limpia. Porque en las pruebas piloto que hemos hecho, en los pozos que tenemos piloto ya de observación más grandes que tenemos ahora, el agua sigue saliendo limpia las 24 horas del día. Ingeniero, pero ¿por qué somos así, ingeniero? ¿Por qué acabamos? Y después nos ponemos, nos disgustamos porque la naturaleza nos cobra factura. Mire, empezando el programa mostraste un ejemplo muy bonito sobre las aves y toda la riqueza natural que tenemos. En Colombia tenemos que aprender a valorar nuestra riqueza natural. ¿Sí? No, yo recuerdo cuando yo estaba en primaria que nos enseñaban geografía colombiana y después nos enseñaban hidrografía y le pintaban el mapa de Colombia a uno y ese mapa salía totalmente azul. Sí, así es. Y así es, uno recorre, por donde uno recorre, hay nacimientos, hay quebraditas, hay ríos pequeños, hay ríos medianos, este cae a este. Mire que el Pance le cae al Jamundí y el Jamundí le cae al Cauca, por darle un ejemplo. Y aquí nomás en el puente que llamamos nosotros el puente Cali-Jamundí, ahí está, ahí a 20 metros la descarga del Pance al río Jamundí, ¿sí? Entonces fíjese que eso es una cadena impresionante y entonces eso es una riqueza, también una riqueza fundamental. Entonces Colombia yo digo Colombia es un país hídrico y nosotros tenemos que tener política de Estado para el agua y necesitamos desarrollarla a una escala mayor. Y tenemos muchos problemas porque también es un país muy rico. Entonces donde abrís un hueco hay oro o hay platino o hay plata o otra cosa, entonces es otro problema, ¿sí? Entonces muchas veces se abre aquí un roto, saca pepitas de oro, sigo trabajando a la orilla de un río y lo altero y lo daño y dejamos esos famosos pasivos ambientales. Y los pasivos ambientales nos acaban porque esos pasivos ambientales pueden costar la solución mucho más de lo que se extrajo de ahí. Eso es lo que quiere decir un pasivo ambiental. Y si usted sacó, por ejemplo, 1.000 millones de pesos en oro, ¿sí? Y la solución para recuperarlo vale 2.000 millones, pues ¿dónde vas a pagar los otros 1.000 millones que es el pasivo? Porque ese es el verdadero daño ambiental. ¿Sí? Ingeniero, ¿y hay forma hoy de extraer esas riquezas que tiene este territorio siendo responsables con el medio ambiente? Sí, ¿Sí las hay? Sí, hay muchos métodos, claro. Uno no va a decir que la minería no es contaminante, pues toda minería es contaminante. Y casi todas las actividades que hacemos los seres humanos es contaminante. Si usted produce tecito en la casa, seguramente va a contaminar cuando fumigue por ahí para alguna plaga. Cualquier actividad que hacemos genera impactos, pero uno sí puede tener muy buenos manejos para minimizar esos impactos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, tenemos que tener conocimiento mezclado con planteamientos de problemas reales, buscar la solución y enfrentarnos a soluciones reales para que no nos incrementen los problemas y se nos vuelvan inviables. Y el conocimiento es un buen aliado. Yo siempre he dicho, si nosotros no tenemos desarrollo de conocimiento en el país, va a ser muy difícil que salgamos nosotros a un buen nivel de desarrollo. Ingeniero, lo hay. Claro, una institución como Sinara, ¿cuántas alternativas nos ha dado? De acuerdo. Y eso es lo que... Qué bueno que ahora Sinara, la Universidad del Valle y en Cali se haya unido. Hay que destacar la labor del gerente de acueducto. Por supuesto. Del ingeniero Francisco Urbano. Hay que destacarla. Uh-huh. Es que aquí somos cortos, muy cortos para destacar, oye. Pero para esto, son una maravilla, son unos másteres. Exactamente. Entonces, eso también, eso que me acabas de decir, comprueba lo que te estaba diciendo
de la recuperación. Si logramos hacer esos equipos de trabajo, ¿sí? Eso se vuelve fundamental para plantear muy buenas soluciones. Ahora nosotros no nos podemos descuidar, ahora sabemos que hay una solución, tenemos que seguir estudiando. Entonces, ahora tenemos que estudiar franjas completas. La propuesta nuestra es ahora estudiar completo desde Puerto Mayarino hasta Hormiguero, para entender muy bien el río en esa zona, y ahí está nuestro tesoro de agua para Cali y para la región. La pregunta ahora en el siguiente segmento es, ingeniero Luis Darío Sánchez, hacemos eso y tenemos agua ¿para cuántos años? Estamos en la sala de Jairo. Hola, yo soy Hoa de Vietnam. En mi país es un gran exportador de arroz del mundo, pero en Colombia me gusta mucho orisa porque esta es muy rico. Haz realidad tus sueños y alcanza tus metas estudiando en la Universidad Libre uno de nuestros programas de pregrado o posgrado. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. El ingeniero Luis Darío nos envió unas fotografías muy importantes de cómo está esta etapa, en qué etapa estamos en el proyecto Filtración en lecho de río, en el río Cauca. Y hay una foto que les vamos a mostrar, querida comunidad, donde está el tubo que viene ya del lecho. Viene el tubo y ahí aquí está. Ingeniero, usted, por favor, tenga la amabilidad. No, ese no es. ¿Ah, ese no es? No, ese no es. Ah, no, eso es lo que se ha hecho, ¿no? Este es el Sí, impacto que han tenido ustedes Claro, son los estudios. y los estudios. Exactamente. Hay un tubo, Si mostramos, María Fernanda, hay un tubo más en otra fotografía, en las últimas, un tubo de un diámetro de ¿cuántas pulgadas? ese tubo es de 10 pulgadas. De 10 pulgadas. Un tubo de 10 pulgadas y ves tú las gotas de agua transparentes saliendo. Sí. Y más allácito ves el río Cauca. Es para mostrarles a ustedes la diferencia de la transparencia del agua. Ese sí es. Ujú. Ahí, El ingeniero, último. por favor. Explíquete con la medida. Sí, ahí, Lo más que nada. claro, ahí se ve, ese es uno de los pozos piloto. Es el pozo piloto último que hicimos, como me hiciste la pregunta de cómo estábamos con lo de Encali. Entonces, con Encali ya hemos terminado la fase de estudios completo. Ya le hemos entregado a Encali todo el proyecto para que inicie la fase de construcción del primer módulo de prueba, que se va a hacer ya un sistema grande, robusto. Entonces, para poder hacer ese módulo de prueba teníamos que estudiar muy bien las propiedades que estaban ahí debajo del río. Con este proyecto y esta alianza que hemos hecho, Universidad del Valle, Sinara y grupos de investigación de la universidad con Encali, ya hicimos ese piloto de prueba, ya está funcionando. Ustedes ven el chorro que está descargando al río, tenemos que descargarlo al río Cauca. Ajá. Esa es una tubería y ahí está la cantidad de agua limpia que está saliendo. Y en ese estamos haciendo ya las pruebas de monitoreo para medir calidad de agua debajo del agua del lecho. limpia sale de ese tubo. Lo que ustedes ven café allá no es que crean que es pasto. No, ese es el Cauca. ¿Sí es el Cauca? Ese es el Cauca. Exactamente. Y la diferencia es... Claro, la diferencia es grande. Entonces ahí eso lo que quiere decir es que efectivamente se comprueba lo que se ha planteado en la filtración del lecho de río. Es un sistema que amortigua picos de turbiedad porque genera turbiedades mucho más bajas que las que puede tener, por ejemplo, el río ahí. De hecho, nosotros hemos medido ya turbiedades del río en época de lluvias y la calidad es muy estable, o sea, la calidad prácticamente no cambia. Cuando llueve, uno no detecta casi el cambio de calidad
en el tubo, en el pozo piloto donde estamos extrayendo el agua, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es hacer nosotros lo que hemos hecho es una serie de medición de parámetros de tipo físico-químico que están muy en la norma de la calidad del agua en el mundo y en Colombia. Entonces es medirle la turbidez, el oxígeno, medirle la dureza, medirle la alcalinidad, medirle el pH, medirle el contenido de metales, por ejemplo el hierro, el manganeso, todo este tipo de compuestos, cada uno de ellos estamos haciendo un seguimiento tanto en época de invierno como en época de verano para mirar si hay variaciones entre una época y la otra, ¿sí? Y entonces lo que hemos visto es una muy buena estabilidad del agua, o sea, prácticamente ya en este momento nosotros la tenemos catalogada como un agua de bajo riesgo sanitario, la que estamos extrayendo. Y ahí no se ha sometido... Ingeniero, perdón por la pregunta. ¿De todas maneras hay que ingresarla y potabilizarla? Sí, hay que ingresarla y potabilizarla porque hay parámetros, hay unos ciertos parámetros físico-químicos que están por encima de lo que llamamos nosotros la norma de agua potable. Entonces eso hay que terminarlos de remover. Entonces, por ejemplo, hierro, tiene un poquito de hierro, fosfatos, tienen fosfatos. Entonces, ese tipo de parámetros los tenemos que terminar de remover. Pero esa labor de potabilización cuesta menos. No, claro, porque cuesta menos. El agua... Exactamente, es mucho más. No, y sobre todo que es muy fácil, ya la operación del sistema se vuelve mucho más flexible en comparación a lo que tiene actualmente, ¿sí? Entonces eso es como, digamos que ese es como uno de los puntos importantes del estado del proyecto, o sea, ya conocer a ciencia cierta lo que está ahí, lo que está saliendo de ahí, de debajo del río, porque ahí estamos sacando aproximadamente a unos 28 metros de profundidad. Nuestro proyecto no va a tener más de 28 metros de profundidad. Lo que el proyecto como se va a hacer realmente no te requiere. Inicialmente incluso yo había estado en un programa contigo, creo que fue el año pasado, habíamos hablado de alrededor de unos 40 metros, ya los estudios ahora nos dijeron que no hay necesidad de los 40 metros, entonces ahora vamos para los 28 metros de profundidad, es lo que vamos a trabajar. Ya esos ya son los procesos de tratamiento, eso es el esquema ya pues de tratamiento que se tiene ahí, pero en esencia lo que podemos decir es que lo que nos demuestra esto es que nosotros hacemos este módulo, pero ya podemos, la ventaja también que tiene es que podemos ir desarrollando los módulos como a la medida de que uno tenga plata, ¿no? Como cuando uno hace la casa, que usted llegue y se pasa en la casa en ladrillo, después le pone el repello, después la pinta, después le pone las puertas. Primero obra negra y luego... Eso. Aquí uno puede arrancar con este módulo, después puede hacer otro, y en la medida que vaya teniendo plata la ciudad y la empresa puede ir agregando más. ¿Cuántos módulos se pueden hacer allí? No. Estamos hablando de qué área, a cuánto del río. Nosotros estamos muy cerca, estamos a 50 metros del río, esa es la distancia. No podemos alejarnos tampoco mucho, ¿sí? 50 metros del río. Y el área realmente el área es muy pequeña, o sea, el área que ocupamos haciendo esto ahí es de alrededor de unos 400 metros cuadrados aproximadamente como área de ocupación. En ley de Dios es menos, porque el sistema apenas tiene un diámetro de 6 metros, entonces el área es menos, pero digamos que para toda el área de circulación y toda la cosa, al orden de unos 400 metros cuadrados, eso es lo único, ¿sí? Sí. Y ese módulo va a quedar, primero, queda dentro de los predios de la planta de Puerto Mayarino. Y adicionalmente, que eso es algo que es muy importante que tanto la comunidad académica como la comunidad en general sepa, es que Encari nos ha facilitado, conjuntamente con las instituciones del orden municipal, como el DATMA, nos han facilitado tener pozos de observación ahí muy cerquita, donde vamos a tener monitoreo de investigación a futuro, y con la Universidad del Valle, el grupo de Ingeniería Civil y el grupo de Sísmica, vamos a tener una serie de pozos para medir movimientos sísmicos naturales en esa zona. Ya esos sistemas ya está totalmente construido. Pues un nuevo observatorio sismológico. No, ese no es tanto observatorio sismológico como tal, pero sí son puntos de observación que nos sirven para esta tecnología, pero para otras cosas que tengamos en toda la franja del suroriente de la ciudad de Cali. Y lógicamente que los pozos que tenemos, que nos han dejado de observación, tenemos alrededor de 4 pozos de observación que se les va a seguir haciendo monitoreo permanente. Ese nos permite seguir investigando a profundidad muchas más cosas y muchos más detalles que necesitamos de este tipo de técnicas. Y de una vez ir conociendo la operación de lo que se construye como escala real, conocerlo detalladamente en la medida que vaya operando para no ir a cometer ningún riesgo o daño ambiental si es que lo llegase
a ocurrir. Estamos haciendo las cosas muy bien, ¿ah? Ingeniero. Qué conocimiento, qué capacidad, la academia que tienen ustedes, qué manera, cómo se están desarrollando las cosas en este proyecto. Sí, y en el instituto tenemos también otro tipo de proyectos, ¿sí? Que no solamente están enfocados a esto, sino a otro tipo de cosas, ¿sí? El año pasado se terminó un proyecto muy importante sobre todo el río, donde se caracterizó muy bien el río Cauca en los aspectos de riesgo ambiental, ¿sí? Eso incluso está en las páginas web publicado, porque se hizo con proyectos de conciencias. Terminamos un doctorado en filtración del lecho de río en noviembre con la Universidad también de Delft, con el apoyo de ellos. Hicimos un doctorado en ese doctorado se revisaron todos los aspectos asociados a dinámica de sólidos en el fondo del río para conocer cualquier riesgo de obstrucción de este tipo de técnicas. Ah, qué bien empleado este tiempo, ¿no? Es la verdad, lo siento así, lo digo con orgullo, qué bien empleado este tiempo. El ingeniero Luis Darío Sánchez, ingeniero sanitario de la del Valle, maestría también en ingeniería sanitaria y ambiental, un doctorado en ingeniería de agua en Delft. Delft es un pueblito en Holanda entre Ámsterdam y La Haya. La Haya. Allá está la corte de La Haya, precisamente. Ya regresamos a la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Ingeniero Luis Darío, ¿me tiene usted intrigado con lo de Delft? Ubíquenos geográficamente, ¿qué es la universidad allá? ¿Por qué los holandeses son tan expertos en agua? Porque curiosamente Holanda le ganó tierra al mar y entonces ellos tienen todas sus ciudades con una capa de arena y debajo agua. Entonces han desarrollado tecnologías para construir sistemas ferroviarios en arena, construcciones, edificios en donde los suelos son arenosos. Entonces allá todo va debidamente piloteado. O sea, uno ve ensamblar un pilote de 30 metros, lo ve uno ensamblar en menos de 30 segundos. Como lo meten las máquinas, lo van hundiendo. Cuando ya llega a los 30 metros meten otro y ahí arman la cimentación del edificio. Ingeniero, son los pilotos que nos faltan para el Pacífico. Exactamente, ese tipo de técnicas también se pueden implementar en el Pacífico. Precisamente el desarrollo de la filtración en múltiples etapas ha tenido mucho desarrollo tecnológico en Alemania y en Estados Unidos. Y con los desarrollos que han tenido, han desarrollado maquinaria para perforar. Y eso es lo que, esos son los... Esa velocidad. Claro. No, ellos trabajan, esa técnica trabaja más lento, pero la instalación de los drenes que van hacia el río, sí van con gatos hidráulicos, sistemas de gatos hidráulicos, para uno no romper nada en el río, o sea, no se va a ver nada, se empuja, se va metiendo el tubo y se van ensamblando, y en la medida que se ensamblan, quedan listos para la filtración y van sacando esta máquina y después la otra y así sucesivamente. Entonces son técnicas que se han desarrollado en esos países precisamente con este tipo de sistemas de captación. Entonces, digamos que nosotros ahora estamos en un proceso, lógicamente, de investigación para conocer nuestra propia realidad, que es la realidad de nuestros ríos, como el río Cauca, y también procesos de transferencia de conocimiento, porque hay conocimiento que tenemos que traer para poder ser transferido a diferentes niveles de ingeniería y a diferentes niveles de seguimiento y a diferentes niveles de control. Ingeniero, ¿este proyecto es piloto en Colombia? Sí, este proyecto es prácticamente el primer proyecto que se hace de este tipo en Colombia. Ya veníamos trabajando nosotros hacía más de 10 años en la universidad con este tema, ¿sí? Por ahí no iba a venir, perdona. ¿Cómo no asesinar a hombre?
que yo he admirado siempre esa institución. Tengo varios amigos allí. ¿Cómo nace Sinara? Sinara nació precisamente de estudiar una técnica de tratamiento de agua potable muy vieja, que se llama filtración lenta en arena. La filtración lenta en arena se había desarrollado especialmente en Inglaterra, específicamente en Inglaterra, también después pasó a los países, a Francia, Holanda y Alemania. Y la filtración lenta todavía es una técnica, nosotros seguimos trabajando en investigación en filtración. Por ejemplo, mi doctorado es en sistemas de filtración lentos, no son sistemas de filtración rápidos, son lentos. Y se pudo identificar una tecnología también ecotecnológica, que es la filtración lenta, y nosotros le hicimos innovaciones a esa tecnología. Y eso dio origen a una tecnología que llamó, o que se llama, la filtración en múltiples etapas, que hoy en día es aplicada en todo el mundo. Eso se desarrolló en el Instituto Sinara, ahí nace, cuando se hicieron las primeras investigaciones en filtración lenta, nace. ¿Cuántos años lleva Sinara? Sinara es estamos hablando de la década más o menos del año, finalizando la década del 80, o sea, estamos hablando del 89 hacia acá. ¿Qué rectoría? Estaba de rector en esa época. ¿Iván Ramos? No. Iván es más acá. Creo que estaba Rodrigo, creo que estaba el doctor Rodrigo Guerrero de rector en esa época, ¿sí? Rodrigo Guerrero. Sí, creo que está el doctor Rodrigo. Sí. Entonces, nos tocó el desarrollo de toda la filtración en múltiples etapas, y después hicimos también a financiación de los holandeses, hicimos un programa de transferencia de tecnología de eso que investigamos a todo el país. Y de ahí hicimos programas de transferencia de tecnología para Sudamérica y para Centroamérica. Y nosotros también hemos hecho procesos de transferencia de tecnología en Pakistán. ¿Sí? No hemos ido a otros países por el problema del lenguaje, pero hemos trabajado en esas zonas. Nos ha tocado trabajar allá y allá se trabaja. Sinara es una referencia ya mundial. Sí, hemos hecho algunos trabajos muy importantes, no solamente en ese campo, sino que ahora también se han ido generando nuevo conocimiento. Por ejemplo, también generamos toda la investigación en lagunas de alta tasa. Eso es patente en Colombia y patente en Estados Unidos. Esos son para tratamiento de aguas residuales. Bueno, y así sucesivamente hemos venido desarrollando conocimiento, pues en este campo en donde se necesita tanto trabajo, porque tenemos muy desprotegidos zonas rurales, tenemos muy desprotegidos todavía zonas urbano-marginales. Entonces, ¿podemos de pronto decir que nunca es tarde o ya es demasiado tarde? No, nunca es tarde. O sea, siempre, lo más importante es tener como el juicio de ir mirando los problemas, y en la medida que vamos mirando los problemas, sí, ir planteándole soluciones a esos problemas. Ingeniero, escúcheme, segundos apenas tenemos, muy breve, vamos a dar un salto con Garrocha. Digo ahí porque es un punto y aparte, entonces lo hago como metáfora para explicar que vamos a saltar de lo que estamos hablando. Una cosa que te quiero preguntar, pues como ciudadano y como profesional, como doctor, como hombre de maestría y hombre que investiga y demás. Estamos en época de un año de elecciones. Yo te voy a preguntar, no de ninguna manera el nombre ni nada de eso, sino que si ahora le pregunto a Luis Darío Sánchez, ingeniero sanitario, ¿qué condición especial, única, peculiar, singular debe tener la persona que quiere ser alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora? Una. ¿Cuál es? Para el caso de Cali, el alcalde o la alcaldesa debe tener claro desarrollar una política en recursos hídricos para el municipio. Y a su vez, si es gobernador y también la alcaldesa, debe tener un compromiso en la recuperación del río Cauca. Cualquier estrategia, pero debe trabajarse muy duro en función de eso, porque le tenemos mucho temor a que teniendo nosotros recursos hídricos, en un momento determinado nos podamos quedar sin agua. Ingeniero, por último, gracias, hemos acordado con nuestro patrocinador, que es Arrocera La Esmeralda, y especialmente este Oriza, que es muy bueno para el arroz atollado, aunque el arroz atollado se puede hacer con el tradicional blanquita. Cuando haya personas como usted, que se destaquen, que vengan a suministrarnos esta información que es privilegiada, que
cuánta información hay aquí en esta charla con el ingeniero Luis Darío Sánchez. ¿Cuánta información hay importante por encima de lo que esté ocurriendo ahora en el país? Esta es la información de la otra Colombia. Hemos acordado entonces con nuestro patrocinador tenerles un plato de arroz atollado. En el próximo programa, que va a ser muy pronto, ingeniero, lo invito, usted viene y nos preparan aquí un arroz atollado con arroz blanquita. Excelente. Es un arroz muy bueno. Ese en especial lo uso. ¿Lo utilizas? Sí. ¿Por qué te gusta? No, es un arroz, es suave, es un arroz de muy grano, buena textura. Sí. Es de muy buena textura, es muy suave para prepararlo. Ajá. Y es riquísimo al consumirlo. Ingeniero, me place mucho. Qué honor para mí, ingeniero. No, Para la comunidad. Muchas gracias. No, Qué sencilla es la tuya, hombre. No, con muchísimo gusto cuando Usted siempre ha estado atento. Claro, estar atento. Ajá. Y qué bueno uno poder difundir el conocimiento de una manera tan sencilla y en unos programas de estos donde la gente tiene tanto acceso. Bueno, hoy en día el acceso a los medios es ilimitado, pero en especial son a nosotros súper bien. Si me puede regalar una copia del programa cuando salga, ingeniero, para yo pasárselo a todos en el grupo para que lo hombre, miren, ¿no? Ingeniero, claro, por supuesto. Cuente con ella y ahora estará el link y usted lo puede también entregar, pero si usted quiere un DVD para presentarlo en una oportunidad, también se lo vamos a entregar. Sería muy bueno. De pronto hay unos grupos de investigación que, por ejemplo, hay un grupo de investigación que terminó un proyecto muy bonito con conciencia sobre la cuenca del Cauca y del Daugua. Creo que valdría la pena hacerle un programa de eso. Por favor, ingeniero, no me incite porque yo le digo que mañana mismo. No, gracias. Perfecto. De manera que usted se vuelve corresponsal de estos temas, por favor, no se vuelve el alimentador de todos estos temas. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Qué placer. Por la invitación. Ingeniero Luis Darío Sánchez, hoy en la sala de Jairo. Tomen el programa por cualquier segmento. Noticias hay, así. Pero así, de buenas. Gracias por habernos acompañado. En la sala de Jairo, educación. En la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. En la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. En la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo.